investigaremos de la mano de Diego González Aguilera, que nos hablará de cómo mejorar la seguridad laboral mediante las nuevas tecnologías. Retomamos una sección que nos tenía siempre bien atentos a todo lo que los investigadores hacen por el bien de todos, de la sociedad en su conjunto. Tenemos tiempo para investigar. Sí, tenemos un espacio dedicado a la investigación y, como siempre, Diego González Aguilera, que es el director del TIDOP, catedrático de Ingeniería, nos acompaña para hablarnos de cosas bien interesantes que realizan ahí, en el TIDOP, para todo el mundo. Buenas noches, Diego. Buenas noches, ¿Qué Ana. tal estamos? Bien, pues con ganas de estar con vosotros esta temporada también. Y nosotros mucho más. Gracias por aceptar de nuevo la invitación, por volver a este plató a contarnos cosas. Algunas veces iremos a vuestra casa a ver lo que hacéis, pero bueno, hoy te tenemos aquí para hablar de algo que yo creo que nos interesa mucho a todos, porque además tiene unas vertientes, bueno, muy interesantes en el espectro, yo creo que es social incluso. Vamos a hablar de la prevención de riesgos laborales, pero a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, con dos puntos importantes que señalar. El primero de ellos, como tú dices, al final es importante porque muchas víctimas mortales mueren, ¿no?, debido a los riesgos laborales, a accidentes laborales. Y por otro lado es que la legislación vigente, el artículo 19 en la Ley de Riesgos Laborales, establece que el empresario, en este caso, tiene la obligación, ¿no?, de formar a los trabajadores y trabajadoras, pero no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico, ¿no? Y es ahí donde las nuevas tecnologías tienen mucho campo de acción. Ahí estáis trabajando desde hace un tiempo, ¿no?, desde el TIDOP, generando contenidos y herramientas para mejorar precisamente la situación de los trabajadores, ¿no?, la prevención de los riesgos. Sobre todo esa vertiente práctica, ¿no?, que estas nuevas tecnologías ayuden a que de forma muy didáctica y con simuladores, como veremos ahora en la pantalla, los trabajadores y las trabajadoras puedan entrenar esas capacidades que a veces, yo siempre lo digo a los alumnos y a las alumnas, es muy difíciles de entrenar. Podemos contar un sermón, podemos contar teoría, pero nos iremos por la puerta de la clase y se nos olvidará, probablemente, pero si enseñamos a utilizar determinadas herramientas y a meternos en esos escenarios y a utilizar esta nueva tecnología, pues seguramente recordemos perfectamente los pasos que tenemos que dar para no cometer esos errores que a veces, como digo, son nefastos, ¿no?, y pueden causar incluso muertes. Bueno, hoy vamos a esbozar tres vertientes de las nuevas tecnologías aplicadas precisamente a ese uso de prevención de riesgos laborales. Una tiene que ver con los gemelos digitales. Primero, ¿qué son los gemelos digitales? Ahora vamos a poder ver imágenes con las que comprendamos mucho mejor lo que nos vas a contar. Sí, lo hemos traído al magazine ya en otros capítulos, ¿no? Y al final es una réplica digital de cualquier cosa. Puede ser un objeto, puede ser un proceso, puede ser una persona. El tema es que al tener esa réplica digital y al tener la capacidad de tener en digital y en forma virtual ese objeto, podemos someterlo a cualquier tipo de simulación, a cualquier tipo de ensayo, incluso con capacidad predictiva. Y bueno, pues está claro que hay una vertiente muy importante de los gemelos digitales en la industria, que es lo que vamos a ver a continuación, que impacta de lleno en los riesgos laborales, porque gracias a estos gemelos digitales podemos adiestrar a los trabajadores a realizar tareas de mantenimiento, de montaje y de desmontaje, y a veces en situaciones complejas, ¿no?, como es el motor de un barco. ¿Lo vemos, te parece? Perfecto. Y nos vas contando un poquito. Bueno, pues ahí en una doble pantalla que ustedes van a poder ver a continuación, vamos a ir viendo cómo se aplican esas nuevas tecnologías en estos ámbitos en los que nos estás contando, Diego. Sí, se trata de un motor, de un barco, un motor complejo, donde tenemos que ponernos en la situación de un operador que tiene que realizar o bien una tarea de mantenimiento o bien que estando en alta mar ha tenido un problema mecánico, ¿no?, y tiene que resolverlo. Entonces, el disponer de estas réplicas digitales y el poder ver esto incluso con unas gafas de realidad aumentada nos van a permitir
dar los pasos correctos en cualquier protocolo, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo ahí en ese simulador es realizar una tarea de montaje y desmontaje concreta de ese motor, de esa fragata, de este barco, y bueno, pues tener acceso a los pasos que hay que ir dando pieza por pieza. En la parte izquierda no se apreciará quizás en el vídeo para los telespectadores, pero aparecen un montón de parámetros, de propiedades que el operario en todo momento puede ir consultando. Y si en algún momento está cometiendo un error, el propio sistema le va a alertar de que esa pieza no hay que tocarla, ¿no? O que ese fusible no hay que desconectarlo. En definitiva, se trata de utilizar las nuevas tecnologías, lo que estamos viendo ahí es realidad virtual, para que el operario pueda hacer paso por paso cualquier tarea de mantenimiento y pueda sobre todo entrenar sus capacidades. Aquí de lo que se trata es, tenemos dos opciones, o entrenar las capacidades como vemos aquí de forma virtual, o si ya no existe la posibilidad de entrenar las capacidades porque ese barco ha tenido un problema en alta mar, mandarle las instrucciones concretas de qué hay que hacer para poder repararlo, ¿no? Y esto aporta mucho valor y reduce, como digo, el tema de los riesgos laborales claramente. Claro, no sé si cualquier trabajador de este ámbito tiene acceso a este tipo de información de manera intuitiva o no sé, cuéntanos. Muchas veces la realidad es compleja porque lo único que hay es un manual de instrucciones donde no lo estamos viendo como aquí, ¿no? En 3 dimensiones, con una claridad muy visual, ¿no? Que podemos ver los planos en la parte derecha. No existe nada más que, como digo, un manual de instrucciones, a veces en otros idiomas, que no es el idioma español, y bueno, pues al final esto complica mucho operaciones, sobre todo en situaciones de tensión, ¿no? Donde claro, uno tiene que actuar de una forma rápida, pero al mismo tiempo racional, eficaz. Claro. En situaciones donde estamos bajo presión cometemos errores. Bueno, pues se trata de entrenar esto, ¿no? Bueno, esa es una de las aplicaciones de los gemelos digitales que están a la orden del día también en muchos otros ámbitos. En este caso nos estamos centrando en la prevención de riesgos laborales. Diego González Aguilera, que es el director del DIOP, nos lo cuenta. También vamos a hablar un poco de otro aspecto del ámbito laboral, que son los trabajos en altura. Muy interesante. Ya de por sí muy complejos y muy peligrosos, claro. Muy complejos, muy peligrosos y donde hay que adiestrar, que es lo que hemos hecho con el simulador que los telespectadores van a ver ahora, varias cuestiones, ¿no? Los trabajos en altura pueden ser en torres de telecomunicaciones, pueden ser en torres eléctricas, pueden ser en tejados inclinados, planos inclinados. Y sobre todo hay que tener en cuenta el equipamiento de seguridad, las llamadas EPIs, ¿no? que tienen que llevar los trabajadores. Todos estos accesorios de seguridad que son obligatorios por ley, hay que saber el orden en el que se ponen, cómo se colocan, si hay que poner una línea de vida, cómo tengo que ponerla, si tengo que usar el casco, las gafas, los guantes, cualquier tipo de accesorio en una determinada tarea de trabajo en altura. Lo que estamos haciendo, como vemos aquí en pantalla, es poder entrenarlo, ¿no? Lo que están viendo ahora los telespectadores es la capacidad de recrear esas torres, por ejemplo, una torre de telecomunicaciones, es lo que estamos viendo ahí. La vamos a generar de nuevo virtualmente, como ese gemelo digital del que antes hablábamos, pero aquí vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir un paso más allá porque nos vamos a llevar esta aplicación de trabajo en altura a un espacio real, a un espacio como podría ser el plató que tenemos aquí o una nave en particular, ¿no? Entonces, desde el grupo aquí hemos trabajado en desarrollar una maqueta metálica que pueda ejemplificar los trabajos en altura, que pueda hacer que los operarios entrenen todas las capacidades necesarias para trabajar en altura, ¿no? ¿Y qué capacidades son esas? Pues lo estábamos diciendo, cómo tengo que anclar una línea de vida, cómo tengo que anclar la línea de vida ya sea horizontal o vertical, cómo hago un descenso, cómo hago un ascenso, cómo trabajo en un plano inclinado, como puede ser un tejado donde hay que poner placas fotovoltaicas, ¿no? Y esto nos ha llevado a poder desarrollar un prototipo que veremos en pantalla consistente en una estructura metálica, consistente en un artefacto plegable que podemos montar prácticamente, como estamos viendo ahí en pantalla, en cualquier escenario de una forma muy sencilla y es configurable. Podemos configurar en todo momento el plano que vemos ahí en pantalla inclinado. Si queremos que el operario entrene que está trabajando en un tejado, podemos hacerlo en vertical e incluso trabajar en suspendidos de
del cable para trabajar trabajos suspendidos y luego se veía en el vídeo un semáforo. Aparece un semáforo con unos colores. Lo que denotamos con ese semáforo es que la tarea se está realizando correctamente o no por parte del operario. ¿Por qué? Porque incorporamos unos códigos RFID, para que todo el mundo lo entienda, pues es como los códigos o con las tarjetas que lleva la ropa, que cuando salimos de un centro comercial, si sigue esa tarjeta pita. Pues lo que hemos hecho con esta tecnología RFID es ponérsela a cada accesorio EPI que van a tener que utilizar estos trabajadores en altura. El casco lleva su RFID, los guantes llevan su RFID, el cable, el mosquetón, todos y cada uno de los accesorios que forman parte de este trabajo en altura se han codificado con esta tarjeta RFID. ¿Qué hemos hecho luego? Hemos hecho un software que lo que hace es poner los ejercicios que hay que hacer. Vamos a hacer el ejercicio de anclarnos al cable de vida en vertical, en horizontal. Vamos a trabajar los ascensos y los descensos. Y gracias a esta plataforma y gracias a estos códigos RFID, en todo momento con ese semáforo podemos tener un informe de cómo se está haciendo la tarea. Un trabajo que supongo lleva mucho previo para vosotros, o sea, tenéis que estar perfectamente estudiando, en este caso una torreta, como decías, o cualquiera de los otros elementos en los que tiene que actuar un trabajador para poder luego replicarlo de esta manera, ¿no? Sí, llevo un conocimiento profundo de cuáles son los protocolos de seguridad que se necesitan aplicar según la Ley de Protección de Riesgos Laborales al trabajador por trabajos en altura y luego llevo un conocimiento profundo de los tipos de trabajos y de las tareas que generan más problemas, ¿no? Pues el hacer cualquier tarea suspendido, esto al final hay que trabajarlo y lo trabajas en un escenario real o lo trabajas con esa maqueta en una nave y entrenas perfectamente las capacidades. Es decir, esta plataforma está abriendo posibilidad de entrenar ya no en un juego, como veíamos antes con el gemelo digital del motor, no, en un escenario pseudo real, porque esa maqueta te hace hacer los mismos movimientos que estarías haciendo. Está claro que el vértigo y el ver la altura como si estuviéramos en la realidad no lo podemos tener, pero también les diría a los telespectadores que a esto le podemos sumar unas gafas como las que hemos traído aquí al plató, que bien asustan, sí. que asustan y que ya me imagino que muchos de los telespectadores saben de lo que estamos hablando. Son estas gafas que ya en la industria de los videojuegos están muy democratizadas. Con esas gafas y con las recreaciones tridimensionales de las torretas, os puedo asegurar que te da la sensación de estar en el Everest, vamos, es decir, que esa... Aunque no podemos controlar los factores externos, meteorológicos, por ejemplo, que puedan estar, ¿o sí? Sí, se puede jugar también con lluvia, con viento, pero en definitiva esa sensación incluso de estar dentro o suspendido de un cable, trabajando en altura, gracias a estas gafas, lo podríamos tener, ¿no? Es el siguiente paso que queremos dar en un prototipo que ya se está utilizando, es decir, esto hay que decirlo también. Gracias a personal del grupo TIDOP, experto en riesgos laborales, esta maqueta ya es una realidad, este prototipo es una realidad y el entrenamiento de estas capacidades de trabajos en altura se está haciendo gracias al grupo TIDOP. Recordamos que estamos con Diego González Aguilera, director del TIDOP, el grupo de investigación nacido en Ávila, además, en la Politécnica de Ávila, hablando de la prevención de riesgos laborales con nuevas tecnologías. Nos queda otro de los, bueno, hemos marcado como 3 epígrafes, habría muchos más, pero nos queda uno también muy interesante y muy común, muy habitual entre muchos sectores de trabajadores, que es el trayecto itinere. Y que les preocupa enormemente a las aseguradoras, claro, porque está demostrado estadísticamente que en los trayectos de casa al trabajo y del trabajo a casa, quizás por el descuido, la tranquilidad de que conocemos perfectamente el trayecto, es donde más accidentes suceden, ¿no? Aquí... Y ya no te digo médicos, enfermeros o maestros que tengan que desplazarse de un lugar a otro, eso es un quebradero a veces. Total. Entonces, aquí el énfasis lo hemos querido poner desde el grupo en algo que también a veces es una realidad y que no existe a día de hoy un sistema que categorice el riesgo de las carreteras más allá del número de víctimas mortales, ¿no? Una carretera, todos los telespectadores lo saben, o un tramo de carretera es categorizado como negro
si en él suceden un número de accidentes al año por encima de una cifra, ¿no? La carretera que ahora va a Piedrahíta, ¿no? Lo sé porque es una carretera que transito habitualmente, pues este año ha tenido un montón de accidentes de tráfico con víctimas mortales. Bueno, es un factor, pero no es el único, ¿no? Y es donde nosotros hemos querido poner el énfasis. Las carreteras a veces son peligrosas, más allá de porque haya víctimas mortales, que ya lo son, porque el trayecto y el trazado de la carretera es deficiente. ¿Qué quiere decir que sea deficiente? Pues que las curvaturas no tienen la visibilidad adecuada, determinados cambios de rasante no están bien señalizados, el pavimento no está en buen estado. Es decir, existen una serie de factores inherentes a la propia infraestructura de carretera que interesa categorizar, y es lo que hemos hecho desde el grupo de investigación. Vamos a verlo, si te parece, y nos vas contando según veamos un poco las imágenes. Entiendo que en este caso el interlocutor al que os dirigís son las administraciones. Tal cual. Claro. La Administración General del Estado, Fomento, la DGT, ¿no? que tantas campañas hace, ¿no? para fomentar la prevención de riesgos laborales en carreteras, reducir los accidentes de tráfico, y aquí estamos viendo, ¿no? cómo a partir de tecnología radiografiamos las carreteras, y no solo las radiografiamos, extraemos de ellas los elementos que consideramos más relevantes. ¿Cuáles son? La señalización, cómo está de bien o mal señalizada, cómo son esos trazados, ¿no? Estamos viendo en pantalla ahora la salida final. Esto es una salida que va a tener el navegador que llevamos prácticamente todos los vehículos en los coches, y que nos va a decir con esos colores semafóricos de rojo, verde o naranja qué tramos son más peligrosos o no debido a ese trazado deficiente, ¿no? Entonces, es una herramienta enormemente útil para la Administración, para la DGT, porque lo que le va a decir a la DGT es, bien, esta carretera puede ser peligrosa, pero a lo mejor esta no, porque todavía no ha habido un accidente, estadísticamente no forma parte de esa lista negra, pero el trazado arroja una serie de indicadores, como vemos en el vídeo, que hacen pensar que un potencial accidente puede llegar a ocurrir, o porque el pavimento, como vemos ahí con esa radiografía, no está en buen estado, o porque, como digo, el cambio de rasante no está bien señalizado, o porque una curvatura debería poner un sistema de protección con una bionda o con una señalización de reducir la velocidad antes, etcétera, etcétera. Es decir, hay tantos factores que condicionan que una carretera sea peligrosa que sin duda este sistema que ha desarrollado el TIDOC lo que hace es vomitar, ¿no? esa peligrosidad, y lo hace de una forma automática. Este es un poco el valor. ¿Dónde se aplica esto? ¿Dónde tiene más interés? También es una pregunta que el telespectador se puede hacer. Hombre, en carreteras secundarias, en carreteras claro, que no son nacionales, que no son autovías. Todas estas carreteras nacionales y autovías que dependen del Estado o de concesionarias privadas tienen un trazado siempre mucho menos agresivo, más favorable. Aquí estamos hablando pues, de cualquier carretera que puede transitar por la provincia de Ávila, que es secundaria, que es provincial, y que en ocasiones pues, transita por zonas de montaña con curvaturas peligrosas, y que sin duda este sistema permitiría categorizarlas. Hemos hablado de prevención de riesgos laborales a través de las nuevas tecnologías, algo que están trabajando desde el grupo TIDOP. Diego González Aguilera, que es su director, nos lo ha estado contando. No sé si ya se aplica, Diego, todo esto, o estáis en ese proceso. La parte de trabajos en altura, como os decía, sí, es algo que ya se está utilizando para entrenar esas capacidades. La parte del motor de la Armada, ¿no? Pues estamos trabajando codo con la propia Armada para que utilicen estas nuevas experiencias para adiestrar sobre todo capacidades de mantenimiento. Y la parte de categorización de carreteras es algo todavía que está desarrollado, pero no se ha puesto a servicio todavía de la Administración, ¿no? Trabajo muy interesante el que realizan estos investigadores en esta sección que nos gusta mucho tener porque aprendemos mucho. Diego González Aguilera hoy nos ha hablado de prevención de riesgos laborales con las nuevas tecnologías que también trabajan ellos y que ponen a disposición de todos nosotros. Un placer, Diego, volver a estar contigo. Nos vemos en un mes aproximadamente, ¿te parece? Perfecto, un placer para nosotros. Muchas gracias.